Capítulo 411. El viejo señor Grenville suspiró y continuó persuadiendo. Pero ahora, con este lío, usted podría muy bien convertirse en el chivo expiatorio de los desastres futuros. Quiero decir, el marqués de Wellesley es un político extremadamente destacado, y hasta él mismo ha quedado en un estado bastante lamentable. Tienes toda la razón, dijo Lord Grenville, asintiendo con seriedad. Nunca he sido muy sobresaliente desde que era un niño, mucho menos en política y estrategia que el marqués de Wellesley, y tampoco tanto como el exministro de Asuntos Exteriores, el duque de Leeds. Sonrió un tanto incómodo. Para ser sincero, todavía no he entendido bien con qué artimañas el pueblo francés logró derrotar al marqués de Wellesley. Entonces, ¿todavía? Lord Grenville enderezó la espalda y dijo. Sin embargo, crecí entre esos excelentes compañeros, así que aprendí una habilidad, que es reconocer rápidamente las fortalezas de los demás. ¿Y qué? ¿Qué cree usted que ha mantenido a los franceses invictos en sus recientes encuentros con Inglaterra? El viejo señor Grenville se sobresaltó y meneó la cabeza. Soy viejo, estos asuntos internacionales se han vuelto hace tiempo demasiado complejos para que los pueda entender. Su sobrino dijo con una sonrisa. En realidad, yo tampoco lo he descubierto. Pero he descubierto una tremenda fortaleza de los franceses. En estos 2 años, su entorno internacional ha sido excepcionalmente bueno. Esto les ha permitido aprovechar las fuerzas externas en todo lo que hacen. Hace poco, incluso fuimos cuestionados por toda Europa por fomentar la exportación de la revolución a los Países Bajos del Sur. Si Joseph hubiera escuchado esta conversación, seguramente le habría dado un pulgar hacia arriba a Lord Grenville y luego le habría dicho que todo era el ambiente internacional cuidadosamente creado por su hermano mayor. ¿Quién hubiera imaginado que habían leído libros de historia? La mirada del viejo señor Grenville se agudizó y asintió lentamente. Así es, entonces ¿qué planeas hacer? El Palacio de Versalles. En el espacioso teatro del palacio surgió una ola de discusión animada. Vaya. Es Su Alteza Real el príncipe heredero. Realmente está en el escenario. Es realmente tan guapo. Mi corazón se derrite. El príncipe me miró, ¿lo viste? Me está mirando. Su Alteza, usted es verdaderamente perfecta, ¿quién podría capturar su corazón? Joseph, vestido con un traje azul y blanco, subió al escenario. Primero hizo una reverencia respetuosa a la estrella del cumpleaños del día, la reina María, y luego comenzó su actuación. Después de varios ensayos, superó su vergüenza anterior y tomó con confianza la botella de vidrio de la mesa de madera, tomó un gran trago y luego, mirando la botella en su mano, elogió. De hecho, se necesita una botella de París Cola para mejorar la eficacia de la alquimia. Cuando terminó su fila, varios sirvientes que estaban preparados de antemano distribuyeron exquisitas botellas de vidrio a los aristócratas en las primeras filas. Los destinatarios las examinaron con curiosidad y vieron en ellas la etiqueta París Cola y debajo, en letras pequeñas, la leyenda Royal Endorsed Beverage. Al darse cuenta de que esta era la bebida que disfrutaba el príncipe heredero, todos destaparon sus botellas y comenzaron a probar. Duque no pudo evitar dejar escapar un fuerte eructo, sintiendo un alivio repentino en todo su cuerpo, mientras el dulce sabor acompañaba el eructo hasta su lengua, absolutamente delicioso. Ignorando la naturaleza indecorosa de su eructo en ese momento, inmediatamente bebió varios tragos más de París Cola, entrecerrando los ojos con placer. Esta bebida efervescente era sencillamente fantástica. Decidió en el acto comprar varias cajas para guardarlas en su bodega. Los nobles que no habían recibido una bebida en las últimas filas estiraron el cuello para ver a los de delante disfrutando grandes sorbos, y no pudieron evitar tragar saliva con envidia. No es que Joseph no hubiera preparado suficientes bebidas. Había empleado deliberadamente una estrategia de marketing basada en el hambre. Cuanto menos disponible estuviera la bebida, más deliciosa debía parecer. En los asientos VIP en el centro del segundo piso, Luis XVI también dejó escapar un eructo y levantó su botella de cristal hacia la reina María que estaba a su lado. Tienes que probar esto. ¿Cómo es que nuestro hijo siempre consigue sorprendernos con cosas tan sorprendentes? Entonces Alexandra, haciendo el papel de Annie, hizo su entrada y se dirigió directamente hacia su primo Urter, pero antes, levantó la mano para acariciar la alta estantería. Los preciosos tomos alquímicos de la familia deben almacenarse en armarios hechos de tableros sintéticos para que estén verdaderamente seguros. Joseph asintió.
Tienes toda la razón. Los muebles hechos con tableros sintéticos no solo son resistentes y duraderos, duran varias veces más que los muebles de madera comunes, sino que también son naturalmente resistentes a los insectos, lo que reduce el riesgo de que los libros sean dañados por plagas. ¿Dónde se pueden adquirir muebles tan novedosos y excelentes? He oído que acaba de abrir en el suroeste del barrio del Louvre una nueva tienda de muebles llamada Liveable. Los nobles en la audiencia que habían visto a otras compañías representar esta escena estaban atónitos. ¿En qué se diferenciaba esto completamente de las representaciones anteriores? ¿No deberían Annie y Urter estar discutiendo sobre temas de alquimia de quinto nivel? ¿Por qué habían empezado a hablar de muebles? Pero, ¿qué era exactamente ese mueble de tablero sintético del que hablaban? ¿Sonaba realmente mágico? Londres. Calle Downing número 10. Pruébalo, esta es una de mis selecciones más preciadas. William Pitt Jr. le ofreció una copa de vino a su viejo amigo. Ahora, en base a lo que dijiste, ¿cómo deberíamos romper la ventaja diplomática de los franceses? Lord Grenville sonrió mientras olía el aroma del vino. En primer lugar, no podemos ser demasiado codiciosos. Si tratamos de apropiarnos de todo, terminaremos sin nada. Tomemos como ejemplo los Países Bajos del Sur. Para mantenerlos fuera de las difíciles de controlar de Austria, gastamos una gran cantidad de fondos y recursos diplomáticos, solo para que Francia terminara con Luxemburgo. William Pitt Jr. asintió pensativamente. Por favor, continúe. Y esto ha empujado a Austria hacia Francia, continuó Grenville, ahora es el momento de renunciar a los Países Bajos del Sur. Austria nos lo agradecerá y eso hará que Francia sea menos importante. Además, la retirada de Prusia de sus fuerzas a Silesia ejercerá más presión militar sobre Austria y podemos aprovechar la oportunidad para mediar entre los dos países. De esta manera, independientemente de si desviamos la atención de Austria hacia Serbia o Polonia, podremos minimizar su dependencia de Francia. Esta es la situación internacional que necesitamos. Un duelo frontal con los franceses solo agotará nuestras fuerzas. Utilizar el poder de otras naciones para enfrentarlos es el camino correcto hacia la victoria. Abandonando la estrategia de los Países Bajos del Sur, William Pitt Jr. inhaló profundamente, esto hará que los ataques del partido Whig contra mí sean aún más feroces. Haré todo lo posible para persuadir a los viejos del partido, dijo Grenville con una sonrisa, levantando su copa. Una vez que frenemos el impulso francés, naturalmente estarán satisfechos. Francia. Palacio de Versalles. Luis XVI levantó la botella de cristal y se la ofreció a su hijo, que estaba empapado en sudor. Joseph, quizá te vendría bien una bebida. La reina María dijo con una sonrisa radiante. Querida, tuviste una actuación brillante. Ah, y Alexandra también estuvo excepcional. Ambas lucen muy bien combinadas. Me refiero al escenario, por supuesto. Capítulo 412. Joseph miró inconscientemente a Alexandra, que seguía promocionando enérgicamente un mueble bar de cartón sintético en el escenario, y no pudo evitar sonreír y asentir. Ella realmente es un pequeño ángel, hermosa y encantadora, y muy seria en su trabajo. De hecho, dentro de toda la compañía, el acto de integración publicitaria de la muchacha rusa fue el más natural y fluido. Definitivamente tuvo que elogiarla más. La reina María, sin embargo, detectó otro significado en sus palabras y, con picardía, le lanzó a su marido una mirada triunfante, como si quisiera decir, ¿ves? Tenía razón, ¿no? A nuestro hijo le gusta mucho la gran duquesa rusa. Luis XVI, mientras miraba a la niña en el escenario, tuvo que admitir que estaba un poco disgustado con su herencia rusa, pero al pensar en su hijo llamándola antes Angelito, no pudo evitar sentir que su corazón se ablandaba. Él también había sido influenciado por las ideas de la Ilustración, y sus requisitos para un matrimonio real no eran tan rígidos como los de sus antepasados. En cambio, debido a su amor por la reina María, creía que su hijo también debería tener derecho a elegir a una chica que le gustara. Bueno, lo más importante era que a Joseph le gustara. Luis XVI murmuró para sí mismo que al menos era una muchacha auténtica y, además, una princesa. Aunque Joseph había confesado mucho antes a su padre que no le gustaban los hombres, Luis XVI había presenciado innumerables casos de ese tipo de afecto en el Palacio de Versalles, que incluso era muy popular entre la nobleza, siempre le había preocupado la orientación sexual de su hijo. Ahora, por fin, se había tranquilizado.
Luis XVI también miró hacia la reina María y asintió, mostrando su acuerdo con la princesa heredera en el escenario, ante lo cual ambos sonrieron simultáneamente con la complaciente satisfacción de una tía cariñosa. Después de todo, el príncipe heredero estaba a punto de cumplir 16 años, y el asunto de su compromiso finalmente estaba tomando forma. Joseph no tenía ni idea de que sus padres acababan de fijar en piedra a la futura princesa heredera de Francia en ese breve instante. Estaba viendo al barón Tironshaw repartiendo refrescos a los distinguidos invitados en el escenario y de repente frunció el ceño ligeramente. ¿Había tal vez demasiada publicidad? Una obra de 1 hora y media, con solo 35 minutos de anuncios, debería estar bien, ¿no? Pero la audiencia rápidamente se distrajo debido a la gran cantidad de anuncios, y la familia real en el palco VIP comenzó a charlar casualmente entre ellos. Querido, me encanta el conjunto de muebles que me regalaste. La reina Mary le dio a su hijo un trozo de caramelo crujiente de nueces en la boca, sonriendo cálidamente. Es el mejor regalo de cumpleaños que he recibido este año. Oh, por supuesto, este regalo también es muy maravilloso. Ella dijo, señalando su accesorio para el cabello. ¿No es lindo? Lo hizo tu padre mismo. Joseph miró la jaula de pájaros que giraba lentamente sobre la cabeza de su madre cuando, de repente, el ruiseñor mecánico que había en el interior revoloteó y estalló en un alegre canto. En realidad, también puede tocar un poco de oda al cumpleaños de la reina Ana, dijo Luis XVI levantando orgullosamente la barbilla. Joseph parpadeó y preguntó vacilante. Querido padre, ¿cuánto tiempo te llevó hacer este accesorio para el cabello? No mucho, se jactó Luis XVI con orgullo, solo 2 meses y medio, bueno, más algo de tiempo adicional de diseño. El señor Ferroland dijo que incluso si lo hubiera hecho él, ¿no podría haber sido mejor? Al oír esto, Joseph no pudo evitar llevarse la mano a la cara, pensando que no era de extrañar que no hubiera habido ningún progreso en el desarrollo de las nuevas armas estriadas. Su Majestad había estado ocupado jugando con jaulas para pájaros. Sacudió la cabeza en silencio. Después de todo, su padre no recibía un salario, así que, naturalmente, podía pasar sus horas de trabajo como quisiera. Sin embargo, todavía necesitaba recordárselo de vez en cuando. La celebración del cumpleaños de la reina María terminó entre alegría y risas, y, posteriormente, las bebidas gaseosas comenzaron a venderse como pan caliente en todo París, incluso con un precio de 6 libras por botella. Se formaron colas de cientos de metros afuera de la tienda de muebles habitable en el distrito del Louvre. Lo que Joseph no esperaba era el impacto adverso que causaría la publicidad que había organizado para el cumpleaños de su madre. Los grandes teatros de París, siguiendo la práctica de la Compañía de la Corte, comenzaron a incluir publicidad suave en sus obras. Por supuesto, esto se debía a que la colocación de productos les reportaba una cantidad sustancial de ingresos y ya no podían dejar de hacerlo. A la vuelta de la esquina, en la calle Richelieu, la Comédie Française representaba las bodas de Fígaro. Una pareja, al escuchar a los actores en el escenario mencionar perfumería fuente de elegancia, inmediatamente intercambiaron una mirada. El hombre habló en voz baja. Parece que es la hora del príncipe heredero, podemos ir a tomar una taza de café primero. De acuerdo, querido. De hecho, el público francés detestaba con los dientes apretados la publicidad de productos y, al investigar sus orígenes, descubrió que fue Su Alteza el Príncipe Heredero quien inicialmente tuvo la idea. Naturalmente, la época del príncipe heredero se convirtió en sinónimo de colocación de producto. Bruselas. Dentro del Parlamento, Charles II miró con fastidio al mensajero de la corte inglesa, pero cuando recordó la firma de Jorge III en la carta que estaba sobre la mesa, solo pudo suspirar. Por favor, dígale a su majestad el rey que conduciré las tropas de regreso a Hannover lo antes posible. Aunque era gobernador de Hannover, era más bien una herramienta de Jorge III, de modo que cuando el rey de Inglaterra le ordenó que dejara de apoyar a los rebeldes del sur de los Países Bajos, no tuvo más remedio que obedecer. Después de que el mensajero se fue, Charles II contempló el humo de las armas, apenas visible a lo lejos, y sintió una inexplicable sensación de alivio. En el fondo, ya había admitido que derrotar al ejército francés del otro lado era imposible. La vergüenza de haber sido capturado le hizo difícil afrontar esta retirada. Sin embargo, la orden del rey de Inglaterra acababa de resolverle este dilema.
Por desgracia, por lealtad a su majestad, debo soportar esta vergüenza por ahora, murmuró para sí mismo mientras caminaba hacia la puerta, saludando al oficial de ordenanza. Ordene a Metternich que lidere 2 batallones para proteger la línea sur, y al resto de las fuerzas que se reúnan al norte de Bruselas inmediatamente. Sí, mariscal. Van der Noot y los miembros del Congreso de los Países Bajos del Sur pronto se enteraron de los movimientos inusuales del ejército hanoveriano y, aunque sorprendidos, simplemente fueron a preguntar sobre la situación de Charles II. Para entonces, Charles II ya había llegado a un punto a 50 millas de Bruselas, escoltado por su guardia. Van der Noot y los demás aún no se habían dado cuenta de que los habían vendido y se apresuraron a organizar la Guardia Nacional del Sur de los Países Bajos para hacerse cargo de la defensa de Bruselas mientras buscaban ayuda del ejército prusiano en Lieja. Centro Administrativo Prusiano, Potsdam. Palacio de Sanssouci. Guillermo II frunció el ceño y dijo: esto significaría que nuestra enorme inversión en el sur de los Países Bajos habría sido en vano. Lord Grenville, el ministro de Asuntos Exteriores británico, reveló una sencilla sonrisa. Su Majestad, con el debido respeto, cómo terminar rápidamente el conflicto en Silesia es el tema que más debería preocuparle. Si la información que he recibido es correcta, las finanzas de Prusia deberían estar muy ajustadas en este momento, ¿verdad? Capítulo 413. Las cejas de Guillermo II se fruncieron aún más. Los ingleses tenían razón. Prusia, aunque había sobrevivido a la sequía del año pasado plantando principalmente patatas, se vio gravemente afectada por el déficit agrícola, que afectó a la economía nacional. Luego Prusia se vio rápidamente envuelta en el levantamiento de Brabante y en la guerra de Silesia, y los fondos comenzaron a desaparecer del Tesoro Nacional como una inundación. Si la lucha continúa en las circunstancias actuales, las finanzas del Estado podrían colapsar en marzo del próximo año. De hecho, poner fin a la guerra en los Países Bajos del Sur aliviaría la presión financiera. Lord Grenville continuó. Además, el traslado del general Blücher a Silesia podría cambiar el equilibrio de fuerzas allí. Al ver que el rey de Prusia asintió inconscientemente, inmediatamente lanzó otro señuelo. Para aliviar sus preocupaciones, el Banco de Inglaterra le ofrecerá un préstamo de 700.000 libras esterlinas para ayudarle a lograr la victoria en la guerra de Silesia. Sabía que los prusianos estaban preocupados de que Inglaterra pudiera conspirar con Austria y traicionar los intereses prusianos, por lo que tuvo que mostrar apoyo a sus esfuerzos de guerra en Silesia. Los ojos de Guillermo II se iluminaron de inmediato. 700.000 libras esterlinas eran 7 millones de florines. Esa cantidad de dinero podría financiar su ejército hasta octubre del año siguiente. Para entonces, después de la cosecha de otoño, los asuntos financieros podrían continuar. Pero él todavía dudaba. Sin embargo, esto también permitiría a Austria recuperar los Países Bajos del Sur. Grenville dijo. También les haría perder Francia. Como sabrán, los austríacos siempre han sido muy cautelosos con respecto a que Francia se afiance en los Países Bajos meridionales. El fin de la rebelión allí significaría que los franceses perderían su valor para ellos. Por supuesto, también ejerceremos cierta influencia en Viena para sembrar la división entre Francia y Austria. Al oír esto, Guillermo II finalmente asintió y se sumió en profundos pensamientos. Austria, Viena. En una villa en el lado occidental del palacio de Schönbrunn, el conde Franz envió rápidamente a los sirvientes afuera y cerró la puerta con cuidado. Luego se volvió ansiosamente hacia el oficial militar de mediana edad que estaba allí. ¿Es realmente confiable lo que dijiste? Sabía que el oficial pertenecía nominalmente a las tropas de guarnición estacionadas en Viena, pero en realidad era una persona del embajador británico en Austria. El oficial asintió de inmediato. Sí, mi señor, esto ha sido acordado conjuntamente por Lord Grenville y su majestad el rey Guillermo II. El rostro de Franz cambió. Eso significaba que Inglaterra y Prusia habían abandonado sin más a los rebeldes en los Países Bajos del Sur. Reflexionando, preguntó. Entonces, ¿por qué su señoría te envió específicamente para decirme esto? Ya sabe, las fuerzas de Hannover no pueden marcharse hasta que el ejército francés haya evacuado el sur de los Países Bajos, dijo el oficial. Esto es para garantizar que Bruselas no caiga en manos francesas. Sí, tienes razón, dijo Franz emocionado, frotándose las manos.
Si ofreciera consejos en el palacio de Schönbrunn y el emperador recuperara los Países Bajos del Sur, su futuro sería sin duda prometedor. Inmediatamente pensó en otro problema, pero seguramente Kaunitz y su grupo hablarán en contra de mi propuesta a su majestad. Kaunitz era un representante de la facción pro-francesa en Austria, que siempre apoyó una cooperación franco-austríaca más fuerte y, naturalmente, estaba en desacuerdo con la retirada francesa de los Países Bajos del Sur. El oficial sonrió, el mariscal Lackey y el general Wilmse estarán a su lado y, al mismo tiempo, le causaremos algunos problemas a Kaunitz. Lackey ejerció una gran influencia en la política austríaca y fue el comandante en jefe en el campo de batalla de Silesia. Su opinión podía tener al menos tanto peso como la del ministro de Estado Kaunitz. La influencia de Wilmse no fue menos significativa. Con el apoyo de ambos personajes, la confianza de Francia aumentó drásticamente. El informante británico continuó. Lo más importante es que esto podría potencialmente poner fin a la guerra en Silesia. Después de explicarle esto a Franz, este inmediatamente asintió con entusiasmo. Por favor, transmita a Lord Grenville que con toda seguridad convenceré a su majestad para que haga que el pueblo francés se marche. París. Palacio de Versalles, Palacio Petit Trianon. La reina María miró la letra temblorosa de la carta que tenía en la mano y sus ojos se humedecieron al instante. Señora del Vaux, en mi memoria usted siempre estuvo tan alegre y saludable, pero como pudo. Se atragantó un poco, respiró profundamente, dejó la carta a un lado e hizo la señal de la cruz sobre su pecho. Que Dios la bendiga. Madame del Vaux había sido su nodriza y una de las personas más cercanas a ella antes de su matrimonio. Y en esa carta, la anciana le informaba que su salud no estaba nada bien. Los médicos decían que el señor podía llamarla en cualquier momento. La anciana dijo que originalmente no quería molestar a su majestad la reina con asuntos tan triviales, pero no podía quedarse tranquila sin asegurar el bienestar de su única nieta, por eso tuvo que escribir esta carta. Después de pensarlo bien, la reina María se volvió y le dio instrucciones a su doncella. De Breminac, ¿podrías traer al príncipe heredero aquí? Sí, su majestad. Por casualidad, Joseph se encontraba en el despacho del ministro de Asuntos Exteriores en el Palacio de Versalles en ese momento, discutiendo algo con Talleyrand. Según los servicios secretos y los mensajes de nuestro embajador en Austria, es muy probable que Viena ya haya decidido retirarnos del sur de los Países Bajos. Talleyrand, con el ceño fruncido, reflexionó. Dada la fuerza militar de Austria en los Países Bajos, ha sido una lucha tremenda hacer frente al cuerpo de Blücher. Una vez que nos vayamos, los rebeldes de Brabante tomarán inmediatamente el control de la totalidad de los Países Bajos del Sur y declararán la independencia. Joseph asintió. Pasa algo muy anormal, quizá debería acompañarte a Viena. Ayer mismo por la tarde, el Palacio de Versalles recibió una nota de Austria, invitando a los diplomáticos franceses a Viena para tratar el asunto. Como el asunto era repentino, Talleyrand se dirigió inmediatamente al Palacio de las Tullerías para informar al príncipe heredero. Mientras discutían, la doncella de la reina llamó a la puerta y entró, haciendo una reverencia a Joseph. Su Alteza, Su Majestad la reina solicita su presencia. Ah, ¿sí? ¿Le pasa algo a mamá? Joseph se levantó, le hizo una señal a Talleyrand para que esperara y acompañó a la condesa de Breminac al palacio del Petit Trianon. Parece estar relacionado con una carta de Madame del Vaux, dijo la criada de lado. La reina se puso algo melancólica después de leer la carta. Joseph asintió. Parecía que Madame del Vaux tenía una relación muy especial con su madre, ya que podía escribirle cartas directamente. En aquella época, no todo el mundo podía ejercer el privilegio de enviar cartas privadas a la familia real. Al fin y al cabo, incluso la hija ilegítima de Catalina II tenía que pasar sus cartas a través de los antiguos subordinados de Potemkin para que llegaran al zar. Pronto, Joseph entró en el dormitorio de la reina María, hizo una elegante reverencia y, antes de que pudiera hablar, notó que las lágrimas de su madre ya habían caído. Rápidamente dio un paso adelante para tomar la mano de la reina, expresando su preocupación. Madre, ¿qué pasa? Querido, espero que puedas ir a Viena en mi nombre. La reina Mary luchó por dejar de sollozar, lo miró y dijo. Madame del Vaux fue mi nodriza, me ha cuidado desde que era pequeña. Y ahora se ha topado con algunos problemas. Capítulo 414. Joseph asintió inmediatamente y dijo. Por supuesto, siempre que pueda tranquilizarte, puedo ir a cualquier parte.
Dio la casualidad de que, incluso sin recibir instrucciones de la reina María, también tenía previsto hacer un viaje a Viena. Luego miró a su madre y le preguntó: ¿Qué ha pasado exactamente para que estés tan preocupada, madre? Desgraciadamente, desde el momento en que nací, la señora del Wolf me ha cuidado. La reina María se secó las lágrimas con un pañuelo y dijo con voz entrecortada. Me brindó su atención y su cariño meticulosos. Según las tradiciones de la nobleza europea del siglo XVIII, los niños eran entregados a una nodriza tan pronto como nacían. La madre de la reina María, la ex gobernante de Austria, María Teresa, crió a sus 7 hijos con una nodriza y un tutor. Por lo tanto, para la reina María, Madame del Wolf era casi como su madre durante su infancia, y su vínculo emocional era muy profundo. También fue porque la reina María careció del afecto maternal desde una edad temprana que no quería que sus propios hijos sufrieran tanto dolor. Por eso, fue una ferviente seguidora de la defensa de Rousseau de métodos naturales. Las madres deben amamantar a sus hijos ellas mismas, y fue una de las primeras madres de la realeza europea en practicar esta idea. Después de ella, la lactancia materna se hizo gradualmente popular entre las mujeres francesas. Por cierto, Rousseau pasó su vida promoviendo la idea de que las madres deben cuidar de sus hijos por sí mismas, pero puso a sus 5 hijos en un orfanato. Su esposa Delais no había fallecido, porque creía que era absolutamente libre. La señora del Wolf escribió en su carta que su salud se ha deteriorado mucho, y también tiene una nieta. Ese pobre niño perdió a sus padres por una fiebre a una edad muy temprana y fue criado por Madame del Wolf. La reina María parloteó sobre los amoríos de la nieta de Madame del Wolf, y luego dijo: cuando esa niña creció, resultó ser incluso más hermosa que su abuela, y muchos jóvenes nobles la perseguían. Y esa belleza también le trajo problemas. Hace un año, un sinvergüenza llamado Walter comenzó a molestarla, y aunque ella lo ha rechazado muchas veces, él continúa acosándola. Joseph frunció el ceño y preguntó: ¿El sheriff de Viena no se encarga de este asunto? El sheriff no se atreve a provocar a ese varón Walter. La reina María miró la carta de Madame del Wolf, es primo de María Vigoluca, la esposa del gran duque de Toscana. Joseph hizo una pausa por un momento antes de relacionar el nombre con su estatus correspondiente. ¿El cuñado de Leopoldo II? No es de extrañar que nadie se atreva a meterse con ese varón. Leopoldo II está a punto de ser coronado emperador de la Santa Roma. Continuó diciendo la reina María. El barón Walter tiene muy mala reputación, y a Madame del Wolf le preocupa que nadie en Viena se atreva a tratar con él, por lo que espera que Camelia, esa es su nieta, pueda venir a París, donde podría ofrecerle protección. Sabes, no puedo abandonar fácilmente el Palacio de Versalles, así que espero que puedas hacer un viaje a Viena en mi nombre, para enviarle a Madame del Wolf mis mejores deseos y traer de regreso a la pobre Camelia. Ten por seguro que me encargaré de estos asuntos, asintió Joseph con seriedad. Medio mes después. Viena, Palacio de Schönbrunn. Acompañado por una solemne melodía orquestal, Joseph caminó entre los lados de la guardia ceremonial, con Leopoldo II a su lado. Realmente no esperaba que vinieras en persona, dijo calurosamente Leopoldo II, señalando la entrada principal del Palacio de Schönbrunn. He preparado una gran cena para ti. Joseph expresó cortésmente su agradecimiento y después de una breve charla, abordó el asunto en cuestión. Tío, tu citación urgente para el arzobispo Talleyrand, ¿tiene que ver con algo importante? Leopoldo II reveló una sonrisa ceremonial. Jaja, Francia ha brindado un apoyo tremendo a nuestro país en los campos de batalla de Silesia y los Países Bajos del Sur durante los últimos 6 meses. Su Majestad me ha dado instrucciones de expresar nuestro sincero agradecimiento a Francia. Joseph murmuró para sí. Si quieres expresar gratitud, ¿por qué no envías algunos florines? ¿Por qué convocas al ministro de Asuntos Exteriores francés? Mientras continuaba el banquete, Leopoldo II levantó de repente su copa y proclamó en voz alta a todos los presentes. Con la ayuda de nuestros aliados franceses, el general Leao ha conseguido una victoria decisiva en los Países Bajos meridionales. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que los rebeldes sean derrotados y se restablezca el orden en los Países Bajos meridionales. Luego hizo un gesto con una sonrisa hacia Joseph. Y los valientes soldados franceses pronto podrán regresar a sus hogares, añorados durante tanto tiempo. En medio de los vítores de la nobleza austríaca, Joseph también sonrió y levantó su copa en respuesta, pero su corazón se encogió.
Leopoldo II parecía bastante seguro de que los rebeldes del sur de los Países Bajos serían derrotados. Sin embargo, no había recibido ningún informe desde el frente, excepto que el ejército de Hannover había cambiado de guardia hacía un tiempo y no se habían producido batallas decisivas. Leopoldo II continuó con apasionada elocuencia. En Silesia, nuestro ejército dio una dura lección a los prusianos. En las batallas de Legnica, el mariscal Lacky aniquiló a casi 10.000 invasores prusianos. Sus cañones casi convirtieron la posición enemiga en tierra quemada. Los nobles austríacos estallaron inmediatamente en vítores. ¡Viva el emperador! El mariscal Lacky nos conduce hacia la victoria. A los valientes guerreros del frente de Silesia. Joseph se sintió aún más desconcertado. Austria claramente no había hecho ningún progreso en Silesia, entonces ¿por qué Leopoldo II hablaba como si un triunfo fuera inminente? De esta manera, el banquete finalizó en medio de un ambiente emocionado y alegre, seguido de un baile que se prolongó hasta las 11 de la mañana, cuando por fin Joseph logró regresar a su habitación. Poco después, Talleyrand llamó a la puerta y entró, hizo una rápida reverencia y dijo con expresión grave: Su Alteza, la situación no parece muy buena. El conde Kaunitz desea verla de inmediato. Joseph asintió, indicándole a Eman que lo ayudara a cambiarse y ponerse ropa informal, y seguido por dos sirvientes que ya estaban esperando afuera, abandonó rápidamente el palacio de Schönbrunn. En el carruaje, Talleyrand informó con el ceño fruncido. Su Alteza, según la información que he reunido en Viena, Charles II podría retirarse pronto a Hannover, y los prusianos también declararán su retirada de la situación en los Países Bajos del Sur. Joseph exclamó sorprendido. ¿Cómo es eso posible? Se dice que el conde Franz fue el artífice de todo esto, convenciendo a Charles II y Guillermo II con beneficios mínimos, afirmó Talleyrand. También fue elogiado recientemente por el emperador Joseph II. Joseph se burló. Se podía persuadir a Charles II por medios diplomáticos, pero ¿cómo podría Prusia aceptar fácilmente una reconciliación en los Países Bajos meridionales mientras estaba activamente involucrada en una guerra con Austria? ¿Qué opinas? Preguntó mirando a Talleyrand. Sin duda no se trata solo del conde Franz, debe haber alguien más moviendo los hilos entre bastidores. Pero si las cosas son como dicen los rumores, la presencia militar de nuestro país en los Países Bajos del Sur se volverá extremadamente pasiva. Capítulo 415. Si Hannover y Prusia no hubieran intervenido en los asuntos de los Países Bajos del Sur, el ejército rebelde dirigido por Van der Noot habría sido rápidamente extinguido por el ejército austríaco. Para entonces, el ejército francés ya no tendría motivos para seguir presente en los Países Bajos meridionales, a menos que decidiera descaradamente quedarse, en cuyo caso entraría inmediatamente en conflicto con Austria. Además, Francia necesitaba los recursos de carbón de la región valona y ya había invertido mucho allí. No podían simplemente despedirse. Mientras pensaba en esto, el carruaje se detuvo y dos sirvientes que encabezaban el camino se inclinaron profundamente, señalando una pequeña villa cercana. Estimado señor, ahí está. Joseph, acompañado de Quesode, llegó frente a la villa e inmediatamente vio a un hombre mayor con mirada ansiosa salir a saludarlo, inclinándose y colocando su mano sobre su pecho. Estoy encantado de que Su Alteza haya realizado el viaje en persona, príncipe heredero. Se trataba del ministro de Estado austríaco, el conde Wenzel Anton von Kaunitz. Kaunitz hizo pasar a Joseph a la casa, cerró él mismo la puerta e inmediatamente expresó su urgencia. Su Alteza, la alianza franco-austríaca se enfrenta a una enorme crisis. Sabiendo que el anciano era un reconocido francófilo, Joseph preguntó directamente. ¿Se refiere usted a la cuestión de la retirada de Hannover y Prusia de los Países Bajos del Sur? Kaunitz asintió, pero luego negó con la cabeza. Esos dos países tienen la intención de abandonar su apoyo a los rebeldes del sur de los Países Bajos, pero lo que es más importante, Su Majestad el Emperador ha decidido que firmará un acuerdo de alto el fuego con Prusia después. Las pupilas de Joseph se contrajeron levemente. ¿Un acuerdo de alto el fuego? ¿Te refieres a un alto el fuego en Silesia? Exactamente, dijo Kaunitz. El conde Franz utilizó algunos medios para gastar solo 300.000 florines para conseguir que Charles II y Guillermo II se retiraran de los Países Bajos del Sur. Después de eso, sugirió a Su Majestad el Emperador que el propósito original de librar la guerra de Silesia era contrarrestar la interferencia de Prusia en los Países Bajos del Sur.
Ahora que la rebelión en los Países Bajos del Sur está a punto de terminar, continuar el punto muerto en Silesia no tiene sentido. Joseph frunció el ceño ligeramente. Este Franz tenía cierta habilidad. Al principio, fue el propio Joseph quien, con el pretexto del levantamiento de Brabante, había sugerido a Joseph II la reconquista de Silesia, pero ahora Franz había utilizado esa razón para poner fin a la guerra. Miró al ministro de Estado austríaco. Entonces, ¿Su Majestad el Emperador estuvo de acuerdo? Kaunitz asintió. Para ser franco, la situación financiera de Austria no es prometedora. El coste de los gastos militares para luchar en dos frentes en los Países Bajos del Sur y Silesia es extremadamente alto. De hecho, anteriormente Su Majestad Leopoldo II incluso había sugerido que, debido a problemas financieros, el emperador detuviera temporalmente las recenas. Además, corren rumores de que la nobleza húngara, para oponerse al impuesto de guerra, está planeando en secreto una rebelión. Esto también motivó a Su Majestad a poner fin resueltamente a la guerra lo antes posible. El ceño fruncido de Joseph se hizo más profundo. Si el conflicto en Silesia se detuviera, Prusia y Austria probablemente podrían volver a centrar su atención en Polonia, lo que llevaría a Rusia a preparar el escenario para la partición de Polonia y eventualmente formar algún tipo de alianza. La historia volvería a su curso original. Kaunitz parecía aún más ansioso que él. Si no logramos recuperar Silesia esta vez, Austria podría perderla para siempre. La posición estratégica central de Kaunitz era la de alianza con Francia contra Prusia, y dedicó su vida de derrotar a Prusia y restaurar a Austria como potencia dominante en Alemania. Si el esfuerzo total de Austria terminaba tan abruptamente, sin duda elevaría el prestigio de Prusia, lo cual para él era inaceptable. Joseph sabía que tenía razón. En la historia, después de Joseph II, Austria se debilitaría gradualmente y, de hecho, nunca logró recuperar Silesia. Él asintió y dijo: «Entonces, ¿qué sugieres?» Kaunitz mostró una expresión suplicante. Si Francia puede proporcionar más apoyo, como tropas adicionales y algunos préstamos, confío en unir a los ministros que son duros con Prusia y persuadir a Su Majestad para que continúe el ataque a Silesia. Al oír esto, Joseph entrecerró los ojos. ¿Significaba esto que se esperaba que se retirara de los Países Bajos meridionales y continuara suministrando personal y dinero para ayudar a Austria a luchar en Silesia? ¿Crees que parezco un tonto? La conquista de Silesia no aportaría el más mínimo beneficio a Francia. Además, con la actual situación financiera de Francia, ¿de dónde vendría el dinero para un préstamo a Austria? Espera un segundo. De repente recordó que Kaunitz había mencionado a los ministros que son duros con Prusia, por lo que miró al viejo ministro de Estado y le preguntó: ¿hay muchos en Viena que están a favor de hacer la guerra contra Prusia? Por supuesto. Kaunitz asintió vigorosamente. La ignominia de Silesia es algo que la gente no puede olvidar nunca. Todo el mundo teme que Su Majestad haga las paces con Prusia. Según él, se trataba de borrar la vergüenza, pero en realidad la burguesía austríaca no podía soportar desprenderse de Silesia, una zona industrialmente desarrollada y con un fuerte poder de consumo. Joseph asintió levemente, con una sonrisa en sus ojos. En cualquier momento, la corrección política es un arma enormemente poderosa. En Austria, la recuperación de Silesia fue la mayor corrección política. Aunque el punto muerto en que se encontraba la guerra, agravado por las dificultades financieras, había dejado a las altas esferas de Viena exhaustas y vacilantes, un gran estímulo podría reactivar de inmediato esa corrección política. Para entonces, ni siquiera el emperador de la Santa Roma sería capaz de ir contra la corriente y hacer la paz con Prusia. Tenga la seguridad de que nuestro país seguirá apoyando el conflicto en Silesia. Al mismo tiempo, no me quedaré de brazos cruzados mientras veo cómo Austria se inclina ante Prusia, dijo a Kaunitz. Gracias. Austria siempre recordará vuestra ayuda. Joseph continuó. Además, espero que puedas ayudarme con algo. Estoy siempre a tu servicio. Necesito tu cooperación en el Palacio de Schönbrunn. Después de abandonar la villa de Kaunitz, Joseph se dirigió inmediatamente a la Embajada de Francia en Austria y convocó al barón Alphonse, embajador en Austria. Su Alteza, eludir la censura de noticias de Viena es realmente difícil. Alphonse frunció el ceño. Pero sin duda haré todo lo que pueda. Joseph asintió y dijo: la oficina de inteligencia cooperará plenamente con usted. Además, si se encuentra con algún problema insuperable, puede acudir al conde Kaunitz en busca de ayuda.
Espero ver esas noticias publicadas dentro de una semana. Sí, Su Alteza. Temprano a la mañana siguiente, Joseph ordenó a Talleyrand que visitara a los ministros que abogaban por una postura dura contra Prusia, mientras él mismo fue a la dirección dejada por su madre para visitar la residencia de Madame Edelvaux. Se trataba de una mansión no muy grande, pero bastante singular, lo que indicaba que la nodriza de la reina de Francia vivía bastante cómodamente. De hecho, la anciana tenía cierta reputación en Viena y, de no haber sido por el hecho de que el cuñado de Leopoldo II era alguien a quien realmente no podía provocar, nunca habría pedido ayuda a la reina María. La familia del Vaux ya se había sorprendido por la extravagante escena que se desarrollaba ante sus puertas y por el gran contingente de guardias con uniformes blancos. 7 u 8 sirvientes salieron inmediatamente a darles la bienvenida. Al enterarse de que el príncipe heredero de Francia había llegado, una criada se dio la vuelta apresuradamente y corrió hacia la casa, gritando: «Señorita, venga rápido. ¿Soy el príncipe heredero de Francia?». Un anciano, con aspecto de mayordomo, reprendió a los sirvientes para que se abrieran paso y luego, con extremo nerviosismo, inclinó la cabeza y condujo a Joseph al interior de la mansión. Fin del capítulo 415.